la base o fundamento constitucional del arbitraje, ya que el artículo 203, cuando leemos el artículo 203 de la Constitución, en el último párrafo y la última línea, termina diciendo, y por los demás tribunales que la ley establezca. Esa parte final del artículo 203 de la Constitución es el marco legal que dio la oportunidad para que se creara la ley de arbitraje y se creara ese nuevo proceso de conocimiento del arbitraje. Precisamente porque al final del artículo 203 de la Constitución nos establece y por los demás tribunales que la ley establezca, y la ley de arbitraje establece tribunales que vamos a ver más adelante. Entonces, el Estado realmente, en relación al fundamento legal, el Estado no puede desconocer el derecho que tienen los individuos de disponer libremente de sus derechos y someterlos a particulares que a ellos pues les merezcan una amplia confianza. Si alguien por voluntad propia puede renunciar un derecho que le corresponde, es pues un derecho también permitirle que entregue la solución de sus disputas, de sus conflictos de interés, a la decisión de particulares o a una institución que le inspire confianza. Por lo tanto, no hay motivo alguno para que el Estado desconozca el principio jurídico que lo convenido entre las partes es ley entre ellas. Entonces, por eso decíamos que es el fundamento legal, el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que da la entrada al nacimiento de la ley de arbitraje cuando al final dice, y por los demás tribunales que la ley establezca. El decreto 67-95 del Congreso de la República reconoce la jurisdicción arbitral. Y la Constitución, precisamente con este artículo, pues lo avala, porque establece por los demás tribunales que la ley establezca. Entonces, el arbitraje ha estado regulado, realmente el arbitraje ha estado regulado desde los orígenes de la institución, de la nación, y ni esta y ninguna constitución a lo largo de la historia de Guatemala ha prohibido el arbitraje. Algunos tratadistas dicen que el arbitraje pues es algo muy nuevo, que ha nacido a la vida jurídica. No, el arbitraje realmente viene desde mucho tiempo atrás y lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco sobre la historia del arbitraje. Pero esto tiene sus antecedentes muy, muy antiguos, ¿verdad? Entonces no es que sea algo nuevo. Lo que sí es que hoy en día sí se le ha dado un auge que no tenía, porque ahora sí lo han, algunos estados ya lo cuentan dentro de su normativa interna, ya con un proceso arbitral bien determinado y sobre qué puede versar o qué puede ser sometido a estos juicios arbitrales. Dicho esto, entonces pasemos a ver cuáles son las características del arbitraje. Tal vez antes de ver las características, y he estado hablando un poco sobre este juicio, les voy a dar un ejemplo cómo es que funciona, aunque más adelante lo vamos a ver ya detenidamente, pero, por ejemplo, ¿por qué es importante el arbitraje? Porque lo que se busca es que se resuelvan esos conflictos de interés de manera rápida. Y como vamos a ver más adelante, la justificación de por qué nace la ley de arbitraje es precisamente por lo engorroso y lo tardado que son los tribunales convencionales. Entonces, eso dio motivo a que el Estado analizara que algunos asuntos que también llegan a tribunales podrían resolverse de una manera distinta a través de un juicio arbitral que pueda ser dirigido por personas particulares y no precisamente por personal del organismo judicial. Eso ayudaría a descongestionar un poco los tribunales, las mesas de trabajo de los jueces, etcétera. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo? Solo para que nos quede desde ya la idea general de qué buscamos con el arbitraje. Por ejemplo, imaginemos que don Juan y don Pedro tienen un conflicto de interés, porque don Juan en un momento determinado le dijo a don Pedro, mire don Pedro, yo tenía una constructora y producto de esa mi constructora, pues compré una retroexcavadora, que son esas máquinas grandes que sirven para extraer tierras y hacer hoyos muy profundos cuando construyen edificios, ¿verdad? Entonces yo compré esa retroexcavadora y nunca la he utilizado, es nueva, pero ya no estoy trabajando, ya no pienso seguir con la constructora, le vendo mi retroexcavadora, a mí me costó 10 millones de quetzales, pero la verdad que me interesa venderla y me interesa recuperar algo de dinero, se la puedo dejar hasta en 7 millones, aunque yo le pierda 3.
Entonces viene don Pedro y le dice a don Juan, miren Juan, yo se la compro, pero no le doy 7, le doy 6, porque el otro también va a tratar de ganar un poco, hay más todavía, ¿verdad? Ah, mire, ya le bajé 3, pero va, está bien, es 6 millones, se la vendo y hacen la compraventa. Entonces viene don Pedro y lleva a donde están construyendo un edificio, su empresa, y les dice a sus trabajadores, aquí les traigo esta retroexcavadora nueva, utilícenla, ¿verdad? Cuando el trabajador utiliza la retroexcavadora, el primer movimiento que hace y se rompe el brazo y se cae. Entonces viene don Pedro muy molesto y dice, bueno, don Juan me dijo que era nueva, ¿cómo es eso que al primer esfuerzo que hace de trabajo se rompe el brazo de la retroexcavadora? ¿Quiere decir que no era nueva? ¿O quiere decir que por eso la estaba vendiendo tan barata? Y va y lo busca. Y dice, mire, usted me vendió la retroexcavadora y me dijo, y se vuelve un conflicto de interés, ¿verdad? Entonces ya don Juan le dice, bueno, yo ya se la vendí, usted me pagó, ya es suya, si se descompuso en sus manos, usted la descompuso y ya se vuelve un conflicto de interés. ¿Qué es lo que procedería? Que don Pedro venga y interponga una demanda ante ¿ante quién? Ante un órgano jurisdiccional del ramo civil. Pero ellos también pueden tomar la decisión, ya sea que cuando hicieron la compraventa dejar una cláusula en la que diga, podría decir, controversias. Cualquier controversia que se dé producto de esta compraventa se resolverá por la vía arbitral. Eso es la cláusula compromisoria, está dentro del contrato. Pero puede ser que no dejaron nada ahí. Entonces pueden hacer un compromiso arbitral en un documento distinto, un acta distinta, donde se van a poner de acuerdo y dicen, bueno, por el conflicto que se está dando, veamos si realmente, yo sí sigo sosteniendo que era nueva, dice don Juan. Don Pedro, yo digo que no. Entonces sometámoslo a un juicio y que sea un juez el que lo resuelva, pero no un juez convencional, hagámoslo por la vía del arbitraje. Entonces ellos deciden, firman su compromiso arbitral, donde se comprometen a llevarlo por la vía arbitral y donde también se comprometen en que el fallo que den esos particulares que ellos nombren como árbitros, lo tomarán como una sentencia convencional y la cumplirán, ¿sí? A eso se refiere. Otras facilidades que da la ley es que dice, bueno, puede ser un tribunal ad hoc. ¿Que es un tribunal ad hoc? Que solo se va a formar para ese caso. Entonces, ¿cómo lo van a formar? Don Juan va a proponer un árbitro, don Pedro va a proponer otro árbitro. En este caso, no necesariamente tienen que ser abogados. Mejor si son ingenieros que conozcan del tema, porque ellos van a saber, van a entender y van a dar un mejor laudo, una mejor sentencia, diríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es otra facilidad que da la ley de arbitraje, que ellos deciden quiénes quieren que sean sus árbitros. Dependiendo del conflicto, así pueden buscar personas idóneas para que resuelvan su conflicto de interés. A eso nos referimos de lo que vamos a estar tratando todo este curso en relación a la ley del arbitraje, ¿sí? Creo que ahora ya me entienden un poquito más porque para nosotros en la universidad era importante que conozcamos un poco de esto. Características del arbitraje. Dice que es un proceso de conocimiento, tiene origen contractual. El arbitraje supone la creación de un tribunal arbitral. La doctrina le asigna al arbitraje estas características. Es un proceso de conocimiento, ¿por qué? Por cuanto una contienda entre las partes es sometida a una resolución, que en un plano normal sería una resolución judicial, pero en esta es a una resolución arbitral. Entonces, ¿por qué es un proceso de conocimiento? Porque la contienda entre las partes es sometida a una resolución arbitral, a un proceso arbitral, ¿sí? Está conformado por distintas etapas procesales. Tiene un origen contractual. ¿Por qué? Todo el arbitraje siempre va a tener un origen contractual, porque dado que supone un convenio entre las partes, para sustraer la controversia que los divide o que los tiene en conflicto a la competencia de los tribunales permanentes que ya conocemos, que en este caso serían del orden civil, los juzgados civiles, y someterlos a qué? A la decisión de un tribunal arbitral, totalmente ajeno al organismo judicial. Por eso su segunda característica es que dice que tiene un origen contractual, porque supone un convenio entre las partes, de no someter ese proceso a un juicio ordinario ante un ramo civil, sino ante un juicio arbitral y ante árbitros propuestos por ellos mismos. Tercera característica, el arbitraje supone que la creación de un tribunal, por cuanto no existen tribunales arbitrales permanentes, como los tribunales y juzgados ordinarios y convencionales, que ahí están los juzgados, ahí están toda la vida, ahí van a estar siempre. Cambiarán de jueces, de personas, pero los tribunales siempre van a estar ahí.
Mientras que el arbitraje no hay tribunales permanentes. Aquí se conforman dependiendo el caso concreto. Hoy en día eso ya se ha superado por la siguiente situación, porque ahora ya no solo existen arbitrajes ad hoc, sino también arbitrajes institucionales. ¿Qué significa eso? Que hay instituciones que ya tienen creado un proceso arbitral, ya tienen una lista de árbitros de distintas materias, dependiendo de lo que necesite el particular, puede acudir a estos centros y decirles, mire, yo quiero hacer mi arbitraje aquí con ustedes, ya que ustedes tienen todo un proceso ya armado, ya tienen la logística armada y ustedes me pueden proponer a los árbitros o nosotros los podemos escoger del listado o del staff que ustedes ya tienen conformado. Por ejemplo, en Guatemala vamos a ver más adelante que hay dos instituciones que ya tienen centros de arbitraje, como es la Cámara de Comercio y el otro lo tiene la Cámara de Industria. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, que el arbitraje va más encaminado al giro mercantil, ¿verdad? Que es aquello que se puede resolver inmediatamente y que no se afectan derechos de terceros, ¿sí? Por eso vamos a ver también qué es materia de un juicio arbitral y qué no puede ser materia de un juicio arbitral. Entonces, dentro de las características es un proceso de conocimiento, tiene origen contractual y el arbitraje supone la creación de un tribunal arbitral. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje? Dentro de la naturaleza jurídica del arbitraje podemos encontrar varias teorías o posiciones. En cuanto a la naturaleza jurídica del arbitraje, existen algunas doctrinas que vamos a ver. Hay varios enfoques, pero vamos a ver tres en especial para efectos de nuestra clase. En relación a esta naturaleza jurídica, contamos con una doctrina contractual, con una doctrina jurisdiccional y con una doctrina mixta. Y al final, pues vamos a ver cuál es nuestra posición o la posición del Estado de Guatemala. En cuanto a la doctrina contractual, esta doctrina contractual, esta se considera contractual en virtud de que es necesaria que la voluntad de las partes. Es importantísimo y necesaria la voluntad de las partes. ¿Para qué? Para constituirlo, para constituir el juicio arbitral. Y en la disposición y designación de los árbitros. Por lo tanto, le asignan un carácter contractual y por ende privado. Asimismo, esta doctrina afirma que el compromiso arbitral tiene origen a priori o a posteriori en un contrato. ¿Qué significa eso? Que este compromiso arbitral puede estar dentro del propio documento del contrato o puede estar fuera del contrato. Si desde el momento que hacen el contrato se ponen de acuerdo, mire, si se da alguna controversia, plasmemos de una vez en una cláusula que se resolverá por la vía arbitral, ¿sí? Esa es la cláusula compromisoria. Pero si no existe, posteriormente ellos pueden tomar la decisión de someterlo a un juicio arbitral y van a hacer un compromiso arbitral aparte, en un acta donde van a establecer, producto del contrato que celebramos con fecha tal, nos ponemos de acuerdo en este momento, ambas partes estamos de acuerdo en que el mismo sea ventilado por la vía arbitral, en un juicio arbitral, ¿sí? Por eso es que se dice que puede ser a priori o a posteriori, ¿verdad? Entonces, esta es la doctrina contractual. Básicamente lo que dice que es necesaria la voluntad de las partes para constituir el juicio arbitral. Por eso es contractual, porque hay un acuerdo de voluntades entre las partes. Otra doctrina dice que la naturaleza jurídica del arbitraje es una doctrina jurisdiccional. ¿Por qué jurisdiccional? Porque esta expresa y dice que el arbitraje tiene el carácter de juicio y por ende tiene naturaleza jurisdiccional. Repito, la doctrina jurisdiccional dice que el juicio arbitral este arbitraje tiene el carácter de juicio y por ende tiene naturaleza jurisdiccional porque es un juicio. Expresa esta doctrina que si bien es cierto el arbitraje deriva de un contrato, sin embargo, los árbitros desempeñan funciones de juez y como tal son independientes y autónomos y sin otras consideraciones que su conciencia y la ley. Continúa manifestando esta doctrina que los árbitros desempeñan funciones jurisdiccionales y que sus resoluciones tienen el carácter de verdaderas sentencias. Entonces, esta doctrina jurisdiccional dice que el arbitraje voluntario constituye una manifestación de la justicia privada. Ese es el punto de vista de la doctrina jurisdiccional. Mientras que la doctrina mixta, esta doctrina mixta establece o manifiesta que los árbitros tienen a potestad
como la ley lo reconoce, de ejercer jurisdicción por una concesión muy especial y temporal del Estado. Y por ende pueden emitir una resolución con efectos idénticos a una sentencia a la cual se le va a denominar laudo. Repito esta parte de la doctrina mixta. Esta doctrina mixta indica o manifiesta o establece que los árbitros tienen una potestad, como la ley lo reconoce, de ejercer ¿qué? Jurisdicción por una concesión muy especial y temporal del Estado. Y por ende pueden emitir una resolución con efectos idénticos a una sentencia que en este caso se le va a denominar laudo arbitral. Esta doctrina mixta dice que el arbitraje es una institución que debe caer dentro de la órbita del derecho jurisdiccional, pero deriva de una relación contractual. Por eso es que se le denomina doctrina mixta. Ahora bien, ¿cuál es nuestra posición? ¿O cómo lo ve el Estado de Guatemala? Para el Estado de Guatemala dice que tiene un fundamento contractual. ¿Sí? Nos vamos por la primera doctrina, doctrina contractual, que tiene un fundamento contractual porque depende precisamente del consentimiento de ambos contratantes. Para que se dé un juicio arbitral, ambas partes tienen que estar de acuerdo, de lo contrario no se podría someter un conflicto de interés a un juicio arbitral. ¿Sí? Entonces tiene un fundamento contractual porque depende precisamente de ese consentimiento de ambas partes o de ambos contratantes o del acuerdo concertado al efecto. Esa libertad tiene límites, por supuesto, provenientes ¿qué? Del orden público. ¿Sí? Por ejemplo, la responsabilidad penal, esa no se puede someter a un juicio arbitral, ¿verdad? Esa responsabilidad penal tiene que llevarse por proceso penal ya previamente establecido, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver qué cosas sí pueden someterse a un juicio arbitral y qué asuntos no pueden ser sometidos a un juicio arbitral, pero lo vamos a ver más adelante. Estamos viendo generalidades del arbitraje. De tal manera entonces que, de tal manera podemos decir entonces que nuestra posición es la tesis contractual, la tesis contractualista, podríamos decir, ¿verdad? Como ya lo indiqué anteriormente, el arbitraje pues estaba regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil como un juicio de conocimiento. Por ende, se seguía la doctrina anteriormente cuando estaba en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, seguíamos la doctrina jurisdiccional. Pero hoy que ya está fuera del Código Procesal Civil, seguimos la doctrina contractualista, ¿sí? Contractual. El decreto 67-95 se inclina más por esta tesis contractual, porque parte del compromiso arbitral para poder determinar toda su regulación. Si hay un compromiso arbitral por parte de las partes, perfectamente podemos ir a un juicio arbitral. No hay un acuerdo de ambas partes, entonces no podemos nosotros ir o utilizar el juicio arbitral toda vez que no hay un acuerdo de las partes, ¿verdad? Entonces, necesaria, obligatoriamente, muchachos, debe existir el compromiso arbitral, el acuerdo arbitral, donde ambas partes, ya sea previamente pensando a futuro, dejaron plasmado que cualquier controversia se resolvería por la vía arbitral o en el momento que ya se está dando el conflicto de interés, incluso si ya hubiera un proceso abierto en la vía ordinaria, si ellos deciden retirarlo de ahí y someterlo mejor a un juicio arbitral, perfectamente pueden desistir, renunciar a su derecho en ese proceso e iniciar uno nuevo por la vía arbitral, ¿verdad? Entonces, la posición de Guatemala es la doctrina contractual. En relación a esto entonces, del juicio arbitral, nos podemos dar cuenta que es una nueva modalidad que aún hoy en día todavía está floreciendo en nuestro país, a pesar de que ya tiene varios años, porque la ley ya es desde el año 95, sin embargo, pues en las facultades casi no se le da mucho auge. En nuestro caso, en nuestra universidad, sí hemos decidido tener un curso específicamente de eso, porque entendemos que puede ser una nueva fuente de trabajo para los abogados, ¿sí? Podemos dedicarnos perfectamente a eso cuando hacemos nuestros contratos ante nuestros clientes y si vemos que lo que están contratando no afecta derechos de terceros, bien, podemos nosotros orientar y decir, bien, y no se les ocurre que si existe alguna controversia producto de este contrato,
se pueda resolver por la vía arbitral, para que no tengan que ir a un juicio convencional en materia civil, que es tardado. Bueno, ustedes ya conocen cuál es la problemática en nuestro sistema judicial. Hoy en día contamos con una nueva ley y ya le explicamos a nuestros clientes y podemos dejarlo plasmado en el contrato ya, la solución del conflicto de interés a través de la vía del arbitraje. Esto es lo importante de la ley que vamos a estudiando todo este semestre. Recordando entonces de que lo que es mediación, la conciliación y el arbitraje no son sinónimos, ¿verdad? Son cosas totalmente distintas. Que son mecanismos parecidos o que el fin que buscan es que un tercero ayude a resolver el conflicto de interés, perfecto, de forma general, pero los tres se hacen de distinta manera. Dijimos que la mediación se da la negociación entre las partes, pero el tercero solo está ahí presente, pero no participa. Va a participar cuando ya se han puesto de acuerdo en plasmar en el acta cuál fue el acuerdo al que llegaron. Eso se llama mediación. La conciliación es parecido, las partes están en la negociación, no llegan a un acuerdo, ahí sí el conciliador va a intervenir y les va a empezar a tratar de ayudar, de buscar una solución pacífica, una solución que beneficie a ambas partes. Ahí ya participa más activamente el tercero en discordia. Eso es la conciliación. Mientras que el arbitraje nos ha quedado claro que es un juicio de conocimiento, un proceso de conocimiento mediante el cual se realizarán las etapas procesales correspondientes y al final se emitirá el laudo arbitral, el cual decidirá quién tiene o no tiene la razón, la cual es una resolución que se emite con calidad de cosa juzgada, ¿sí? Y que incluso si una de las partes no está de acuerdo, nuestra ley, vamos a ver más adelante, que establece un solo medio de impugnación, ¿verdad? Que es la revisión, y esa revisión sí se hace ante una sala de apelaciones, para que vean de que al final sí se puede judicializar esta resolución, que no es que no tenga valor esa sentencia, al contrario, ese laudo arbitral tiene el valor como una sentencia emitida por un tribunal convencional de los que nosotros ya conocemos. Bien, muchachos, esto es en cuanto a las generalidades de lo que es el arbitraje. Hemos visto la definición, hemos visto las diferencias entre mediación, conciliación y arbitraje, cuál es el fundamento legal del arbitraje para que veamos que sí tiene un sustento legal en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Hemos visto las características del arbitraje y hemos visto la naturaleza jurídica de la misma. Entonces nos quedamos hasta acá. Vamos a continuar la próxima semana. Los temas los vamos a ir elaborando ya que existe un programa de estudio, pero vamos a hacerle algunas variaciones, porque la idea es que ustedes aprendan el arbitraje de cómo se desarrolla en nuestro país o cómo se debe desarrollar en nuestro país. Y el programa pues tiene un poco de información y doctrinas y situaciones que considero a criterio muy personal, no tiene mucho valor agregado. Prefiero que veamos temas que sí les van a servir y que temas que son de conocimiento actual, que va conforme a la globalización de los estados, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser abogados que estamos al día en cuanto a ese proceso dinámico que va teniendo el arbitraje, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional, porque si ustedes empiezan viendo, nuestra ley de arbitraje nos habla del arbitraje nacional y del arbitraje internacional, por lo tanto, nosotros podemos hacer arbitrajes nacionales e internacionales. Incluso ustedes se pueden convertir en árbitros internacionales que pueden ser llamados por otros estados o otros organismos internacionales para que puedan coadyuvar a resolver conflictos de interés. Pero para ello hay que conocer la ley. Y la ley tiene la base en la ley modelo, que es la ley modelo que ha servido para, a nivel internacional, crear las distintas leyes de arbitraje en todos los países del mundo. Bien, nos quedamos hasta acá entonces, muchachos. Les mando un fuerte abrazo. Qué gusto estar compartiendo este semestre con ustedes y espero que podamos aprender en relación a este curso que consideramos es bastante importante. Fuerte abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho.